Lo que escuché esa mañana cambió mi vida para siempre. Así quiero empezar esta historia porque sé que estas palabras se quedarán grabadas en tu corazón. Imagina el día más esperado de tu vida. El vestido blanco colgando como un sueño, las flores que perfuman cada rincón y ese murmullo dulce de los invitados llenando el aire. Y de pronto, una frase, apenas un susurro, derrumba todo lo que creías. Antes de seguir, quiero invitarte a ser parte de esta familia. Suscríbete a este canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Para nosotros es muy importante saberlo y poder saludarte personalmente en un próximo video. Tu voz aquí cuenta y quiero leerte, porque en cada historia que compartimos, tú también eres protagonista. Ahora sí, volvamos a esa sacristía, a ese instante que marcó un antes y un después en mi vida. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana. La ceremonia estaba prevista para las 12 en punto. Yo, Camila Torres, hija de Jorge Torres, empresario reconocido y querido en toda la región, estaba vestida con el traje más hermoso que había visto en mi vida. Un encaje delicado, perlas bordadas a mano. Mi madre lo habría adorado si estuviera viva para verlo. Mi padre estaba fuera, recibiendo a los invitados, orgulloso. Me habían dejado unos minutos sola para respirar, porque el bullicio de la iglesia me tenía un poco mareada. El corazón me latía rápido, pero yo pensaba que era por la emoción, por los nervios, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Las voces venían del pasillo que conecta la sacristía con el patio lateral. Era la voz de Luis, mi prometido, junto a la de Carlos Ríos y Andrés López, sus amigos de toda la vida. Reíban esa risa de hombres que comparten un secreto sucio. Me acerqué, apenas unos pasos, y la puerta entreabierta dejó pasar cada palabra. Te lo dije, Carlos, en menos de un mes voy a tener acceso a todo lo que necesito, dijo Luis, con esa seguridad arrogante que a mí me parecía encantadora. Hasta ese instante. ¿Y Jorge?, preguntó Andrés. ¿Crees que te lo va a poner fácil? Por eso me caso con su hija, respondió Luis como quien comenta algo obvio. Una vez firmados los papeles, será cuestión de tiempo para que me dé poder sobre los negocios. Y con eso podré pagar esa deuda maldita de 200,000 pesos. Y después, si las cosas se ponen difíciles, siempre hay maneras de liberarse. Hubo un silencio. Luego una risa baja, casi un murmullo. ¿Liberarse?, preguntó Carlos medio en broma. Un accidente. ¿Quién sabe?, contestó Luis, y las risas se hicieron más fuertes. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. La respiración se me cortó. De pronto el vestido me pesaba toneladas y el aire se volvió espeso. No me moví, no hice ruido. Si ellos me descubrían, quizá inventarían cualquier excusa. Así que me quedé allí, escuchando. Carlos dijo algo sobre no exagerar, que eso era peligroso. Luis contestó que todo hombre tiene que arriesgar para ganar. Y Andrés, el más callado, soltó una frase que me perforó. Mira, Luis, yo te apoyo, pero recuerda que con esa gente con la que debes no se juega. Si no cumples, no será un accidente para ella. Será para ti. Ahí lo supe. Mi boda. Mi futuro. Todo era una farsa construida para beneficio de él. Ese hombre que yo creía amar estaba planeando usarme y tal vez lastimarme. Retrocedí despacio, sintiendo que cada paso crujía como un trueno. Me senté en una silla con las manos frías, intentando no romper a llorar. Tenía dos opciones: correr, detener la boda y gritar la verdad, o esperar, fingir y encontrar la manera de devolverle el golpe. Y aunque mi corazón estaba roto, una calma extraña me invadió. No le daría el placer de verme derrotada. Ese mismo momento decidí que nadie más que yo manejaría el destino de mi vida. Escuché que las voces se alejaban, seguramente iban hacia la entrada de la iglesia. Respiré hondo y miré mi reflejo en el espejo grande de la sacristía. La mujer que vi me sorprendió. No era la joven ilusionada de hace unos minutos, sino alguien con una mirada dura, decidida. Recordé algo que mi madre me decía cuando era niña. Camila, nunca dejes que otros escriban tu historia. Y así, en ese silencio, decidí escribir la mía. Mientras la maquilladora entraba de nuevo para retocar mi labial, yo ya estaba elaborando mentalmente un plan. No podía enfrentar a Luis de inmediato. Él era calculador y tenía el apoyo de personas que desconocía. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados y sobre todo necesitaba tiempo. Tomé el ramo con fuerza, como si en esas flores estuviera mi ancla. Alguien tocó la puerta. Era mi padre, sonriente, con los ojos brillantes. «¿Lista, princesa?», me dijo, y esa palabra me atravesó. No podía fallarle a él. «Lista, papá», contesté, con una sonrisa que parecía real, pero que ya era una máscara.
Por dentro mi mente corría. En ese instante comprendí que todo lo que dijera y hiciera a partir de ese momento debía estar cuidadosamente calculado. Si Luis me creía enamorada y dócil, bajaría la guardia. Y cuando eso ocurriera, yo estaría lista para actuar. Antes de salir de la sacristía, miré una última vez hacia el pasillo por donde había escuchado las risas. No sentí odio. Todavía. Lo que sentí fue una determinación feroz, una promesa silenciosa. Vas a arrepentirte de cada palabra, Luis Herrera. La música del órgano empezó a llenar la iglesia. Las campanas repicaban y la gente se levantaba para recibir a la novia. Todo parecía un cuento de hadas, salvo que yo ya conocía al villano. Ajusté el velo, respiré profundo y me aferré al brazo de mi padre. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar lo que acababa de descubrir. Y así, con una sonrisa perfecta y el corazón ardiendo de rabia, di mi primer paso hacia el altar. No para unirme a Luis, sino para empezar una guerra silenciosa que él no sabía que estaba a punto de perder. El murmullo de la iglesia se hizo más intenso cuando crucé el umbral. Cada mirada estaba puesta en mí, los familiares, los amigos, los conocidos de mi padre, incluso aquellos curiosos que siempre se cuelan en las bodas grandes. Todos veían a una mujer radiante, enamorada, a punto de cumplir su sueño. Ninguno sabía que bajo el velo, yo era una actriz interpretando el papel más difícil de mi vida. El brazo de mi padre estaba firme, transmitiéndome esa seguridad que siempre me había dado. Me hablaba bajito, diciéndome lo hermosa que estaba, cómo mi madre estaría orgullosa, y cada palabra me golpeaba porque yo sabía que en realidad esa boda no era lo que él creía. Mis ojos buscaron a Luis al final del pasillo. Allí estaba, vestido de impecable traje negro, con una sonrisa que cualquier persona habría jurado era de amor puro. Yo desde ahora sabía que era la sonrisa de un depredador que estaba a punto de atrapar a su presa. El sacerdote nos esperaba con las manos unidas, y la música del órgano envolvía el ambiente en una solemnidad casi irreal. Caminamos despacio, paso tras paso. La gente se inclinaba, algunos susurraban halagos, otros grababan videos con sus teléfonos. Cuando llegamos al altar, mi padre tomó mi mano y la colocó en la de Luis. Él me miró directamente a los ojos, y por un instante sentí un escalofrío. Si él supiera que ya conozco su plan, quizás su gesto sería distinto, pero no lo sabía. Para él, yo seguía siendo su peón dócil, la llave que abriría todas las puertas de los negocios de Jorge Torres. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló de amor, compromiso y fidelidad. Yo escuchaba, pero en mi cabeza esas palabras sonaban como un eco lejano. Cada frase sobre construir juntos y apoyarse mutuamente era una ironía que casi me hacía sonreír. No por felicidad, sino por la certeza de que yo estaba a punto de darle una lección que nunca olvidaría. Llegó el momento de los votos. Luis tomó la palabra primero. Con voz firme y segura habló de amor eterno, de cómo había soñado con este día desde que me conoció, de cómo yo era la mujer que había cambiado su vida. Mientras lo escuchaba, podía ver en sus ojos ese brillo de actor consumado, capaz de convencer a cualquiera, excepto a mí. Yo ya conocía el guión oculto detrás de su actuación. Cuando fue mi turno, tomé aire y pronuncié palabras que parecían llenas de ternura. Le dije que confiaba en él, que estaba lista para construir un futuro juntos, que lo elegía cada día. Mientras hablaba, lo miraba con un cariño que solo existía en la superficie, porque por dentro estaba evaluando cada uno de sus gestos, memorizando sus reacciones para usarlas a mi favor más adelante. El intercambio de anillos fue otro momento calculado. Cuando él deslizó el aro en mi dedo, apretó mi mano con una intensidad que podría interpretarse como pasión, pero yo la sentí como un recordatorio de su control. Al colocarle yo su anillo, me aseguré de que la sonrisa no se borrara de mi rostro. La audiencia debía creer que esta boda era un cuento de hadas. Cuando el sacerdote pronunció la frase «los declaro marido y mujer», escuché los aplausos y vítores. Luis me besó, un beso que para los demás era la culminación de una historia de amor, pero que para mí fue el primer acto de un juego mucho más peligroso. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de pétalos blancos. Los fotógrafos capturaban cada momento. Nuestras manos entrelazadas, nuestras risas, los gestos cómplices. Todo era parte de la fachada. En el banquete, la recepción estaba decorada con un lujo que mi padre había insistido en ofrecer. Había flores frescas en cada mesa, una orquesta en vivo y una larga fila de invitados esperando para felicitarnos. Luis, impecable, se movía entre ellos como pez en el agua. Saludaba, abrazaba, escuchaba y de vez en cuando desviaba la conversación hacia temas de negocios.
Yo lo observaba con atención, notando cómo ya empezaba a tantear el terreno con mi padre. Entre brindis y discursos, él se las ingenió para sentarse junto a Jorge en la mesa principal. Desde mi asiento pude ver cómo, con un tono amistoso, empezó a preguntar por la empresa familiar, los contratos más recientes, las inversiones, los planes de expansión. Mi padre, ingenuo y orgulloso, hablaba abiertamente, creyendo que era interés genuino. Yo intervenía de vez en cuando con alguna broma, un gesto cariñoso hacia Luis, para reforzar la idea de que éramos un matrimonio feliz. Cada sonrisa que le dedicaba era una pieza más de mi estrategia. Mientras más creyera él en mi devoción, menos cuidado tendría al mostrar sus verdaderas intenciones. La música animada llenó el salón cuando llegó la hora del baile. Luis y yo abrimos la pista con un vals. Él me conducía con seguridad y yo lo seguía, sintiendo su mano firme en mi espalda. Para cualquiera, era la imagen del amor. Para mí, cada giro era un recordatorio de que estaba bailando con un hombre que horas antes había hablado de accidentes como si fueran una simple opción de negocio. Al final del baile, los invitados nos rodearon, aplaudiendo y lanzando vítores. Luis me besó la frente y susurró al oído: «Estamos destinados a grandes cosas, Camila. Si tan solo supiera cuán ciertas serían esas palabras, aunque no en el sentido que él imaginaba». Durante la recepción seguí interpretando mi papel a la perfección. Reí en los momentos indicados, me incliné hacia él como una esposa enamorada, e incluso lo defendí cuando un primo mío bromeó sobre su reputación de soltero empedernido. Cada gesto mío era una inversión en mi plan. Cuanto más confiara en mí, más fácil sería derrumbarlo después. La noche avanzó entre conversaciones, fotos y bailes. Luis ya había logrado quedarse a solas con mi padre en 2 ocasiones, y aunque no escuché sus palabras, podía imaginar que el tema de los negocios ya había salido a flote más de una vez. Yo no me apresuraba. La paciencia sería mi mejor aliada. Y mientras él construía su trampa creyendo que yo era la presa, yo estaba tejiendo la mía, segura de que al final sería él quien caería en ella. Antes de seguir con la historia, quiero pedirte algo muy especial. Si esta trama te está atrapando tanto como a mí al narrarla, suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde nos acompañas. Me encantaría leerlo y, en el próximo video, saludarte personalmente. No sabes cuánto significa para nosotros sentir que al otro lado de la pantalla hay alguien viviendo cada emoción con nosotros. Ahora sí, volvamos a esa noche cuando la fiesta ya había terminado y yo, aún con el vestido de novia colgando en una silla, comencé a planear mi siguiente movimiento. Luis dormía profundamente en la habitación del hotel que mi padre había reservado para nuestra noche de bodas. Yo fingí estar cansada, pero en realidad estaba más despierta que nunca. Sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, repasaba cada palabra que había escuchado en la sacristía. Carlos y Andrés, 2 testigos clave de lo que Luis planeaba, pero también posibles obstáculos. A la mañana siguiente, Luis se levantó temprano y salió con la excusa de resolver un asunto urgente, antes de que partiéramos hacia nuestra breve luna de miel en la playa. Yo sabía que ese asunto no era otra cosa que reunirse con alguien relacionado a sus deudas. Era la oportunidad perfecta para moverme. Llamé a Carlos. Fingí una voz dulce y preocupada. «Carlos, ¿podemos hablar?», pregunté. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. «Claro, Camila. ¿Estás bien?». «Sí». «Bueno, no. Solo necesito entender algunas cosas. Y te prometo que no haré un escándalo». Nos vimos en una cafetería discreta, lejos del centro. Carlos llegó con gafas oscuras y una actitud nerviosa. Yo lo observaba en silencio, dejándole espacio para que hablara. «Mira, Camila», comenzó. «Lo que escuchaste, si es que escuchaste algo, no significa que sea tan grave. Luis, a veces exagera». Me incliné hacia él con la voz baja pero firme. «Carlos, sé perfectamente lo que dijo. Y sé que tú estabas ahí. No intentes protegerlo. No quiero destruirlo. Todavía. Solo quiero la verdad». Él evitó mi mirada removiendo el café con la cuchara. Finalmente suspiró. «Luis no es el hombre que crees. Y sí, planea usar tu matrimonio para obtener control de los negocios de tu padre. Tiene una deuda de juego, pero no son 200,000, son más. Y no es solo con casinos, Camila. Hay gente peligrosa de por medio». Sentí un nudo en el estómago, pero no lo dejé ver. «Gracias por decírmelo». Me levanté. «No tienes que involucrarte más. Por ahora». Esa misma tarde busqué a Andrés. Él fue más directo. Me recibió en su taller mecánico, con el olor a aceite y metal impregnando el aire. «Sé por qué vienes», dijo sin rodeos. «Luis me pidió que no hablara».
pero yo no estoy dispuesto a cubrirle las espaldas. Está jugando con fuego, y si tú te quemas yo no pienso cargar con esa culpa. Entonces dime todo. Andrés me contó lo que ya sospechaba, que la deuda de Luis era con prestamistas de la peor calaña, y que si no pagaba pronto, no habría boda ni familia que lo salvara. Incluso mencionó que algunos de esos prestamistas ya lo habían amenazado físicamente. Salí de ahí con una claridad brutal. Si quería atraparlo, necesitaba pruebas sólidas. No bastaba con testigos. Debía tener documentos, números, transacciones, algo que ante la ley fuera irrefutable. Esa noche, en la casa de mi padre, me encerré en mi antigua habitación y llamé a Isabel, mi hermana menor. Aún estudiaba Derecho, pero era la persona más astuta que conocía. Isabel, le dije conteniendo las lágrimas, necesito tu ayuda. Dime que no es por el idiota de tu marido. Es exactamente por él. Le conté todo. La conversación en la sacristía, las confesiones de Carlos y Andrés, las deudas, las amenazas veladas. Isabel guardó silencio unos segundos y luego habló con una determinación que me recordó a mamá. Camila, no puedes enfrentarte a esto sola, pero yo sí puedo ayudarte a reunir todo lo necesario para destrozarlo legalmente. Durante las siguientes semanas, Isabel y yo nos comunicamos casi en secreto. Ella empezó a investigar el pasado de Luis, registros públicos, demandas anteriores, historiales de crédito. Descubrimos que había sido acusado varias veces de fraude, aunque nunca condenado porque siempre lograba llegar a acuerdos con las familias involucradas. Incluso había estado comprometido con otra mujer rica, pero el matrimonio se canceló cuando el padre de ella descubrió transferencias sospechosas desde sus cuentas. Mientras tanto, yo seguía interpretando a la esposa perfecta. Sonreía, lo acompañaba a reuniones y hasta organizaba cenas para fortalecer nuestra unión. Luis, encantado con mi aparente devoción, no tenía idea de que cada gesto suyo quedaba grabado en mi memoria para ser usado en su contra. Pero algo empezó a inquietarme. Él hablaba cada vez más seguido de invertir juntos y de mover capital para un negocio que sonaba más a cortina de humo que a empresa real. Y siempre, de una forma u otra, intentaba incluir a mi padre en esas conversaciones. Un sábado por la mañana, mientras Luis estaba en la ducha, revisé su maletín. Encontré papeles con anotaciones sobre fechas, montos y nombres que no reconocía. Los fotografié rápidamente con mi teléfono. Entre esos nombres estaba Héctor Salazar y una cifra escrita en rojo, 300,000. Cuando le conté a Isabel, ella reconoció el nombre. Héctor es un prestamista muy conocido, y no precisamente por sus buenas intenciones. Si está en la lista de Luis, significa que la cosa está peor de lo que pensábamos. Esa misma noche, Luis recibió una llamada que lo puso nervioso. Escuché desde la cocina. Su voz subía de tono y hablaba de unos días más y tengo un plan. Mi intuición me decía que el tiempo para actuar se estaba acortando. Pero antes de dar cualquier paso necesitaba más información sobre esa deuda y sobre cómo pensaba usar mi matrimonio para saldarla. Isabel sugirió que habláramos directamente con alguien del círculo de Héctor. Una idea arriesgada, pero que podría darnos la pieza final del rompecabezas. Al final del día, mientras Luis dormía a mi lado, yo miraba el techo y repasaba mentalmente la lista de cosas que debía hacer. No podía confiar en nadie más que en Isabel, y debía moverme con cuidado. Cualquier paso en falso podría alertarlo y arruinar mi oportunidad. Lo que no imaginaba era que en cuestión de días esa oportunidad llegaría, y que yo estaría lista para tomarla. Las piezas empezaron a encajar más rápido de lo que imaginaba. Isabel, con esa mente aguda que siempre había tenido, consiguió en apenas una semana lo que yo jamás habría logrado sola. Un expediente no oficial, pero muy detallado, del historial de Luis Herrera. Una tarde, mientras él estaba fuera en una reunión, Isabel llegó a casa con una carpeta gruesa bajo el brazo. Nos encerramos en mi habitación cerrando la puerta con llave. La emoción y el miedo se mezclaban en mi pecho. «Prepárate, hermana», me dijo ella dejándome la carpeta en las manos. «Lo que vas a leer no es bonito». Abrí la primera página y lo primero que vi fueron registros de deudas. No eran 200,000 pesos ni 300, eran más de 800,000 pesos. Había anotaciones de pagos parciales, intereses imposibles y plazos vencidos. Entre los acreedores figuraban casinos clandestinos, prestamistas ilegales y, lo más inquietante, nombres que Isabel reconocía como parte de redes de lavado de dinero. «Esto es una bomba», murmuré pasando las hojas. Luego vinieron los procesos judiciales. Demandas por incumplimiento de contrato, por fraude, por cheques sin fondos. En algunos casos, Luis había llegado a acuerdos extrajudiciales.
En otros simplemente había desaparecido antes de que lo localizaran. Pero lo que más me llamó la atención fue un apartado titulado Antecedentes de relaciones. Allí estaba registrado que, hace 3 años, había estado comprometido con Mariana López, hija de un empresario de bienes raíces. El matrimonio fue cancelado un mes antes de la fecha porque el padre de Mariana descubrió movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de su hija, todos dirigidos a una cuenta a nombre de Luis. Siempre el mismo patrón, dijo Isabel señalando con el dedo. Encuentra a una mujer con recursos, se gana su confianza, consigue acceso a su dinero y... adiós. Me quedé mirando las fotos adjuntas. Luis y Mariana en fiestas, abrazados, sonriendo para la cámara. La misma sonrisa que ahora mostraba a mi lado, la misma mirada encantadora que yo había creído genuina. Camila, la voz de Isabel me sacó de mis pensamientos. Esto no es solo una cuestión de proteger los negocios de papá. Este hombre es peligroso. Si siente que lo acorralas, puede reaccionar de formas que no imaginas. Asentí. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta me dio un escalofrío. Isabel había hecho más. Consiguió información de contactos en el ámbito judicial que confirmaban que Luis estaba en la mira de la policía, aunque no había pruebas suficientes para detenerlo. Lo único que podría ponerlo tras las rejas sería pillarlo en flagrancia, y eso requeriría un plan calculado al milímetro. Mientras revisábamos todo, escuchamos la puerta principal. Luis había vuelto. Rápidamente escondimos la carpeta bajo la cama y me senté frente al espejo, fingiendo que me retocaba el maquillaje. Isabel, con una calma admirable, bajó a la cocina diciendo que había venido a visitarme un rato. Luis entró a la habitación con su sonrisa habitual. ¿Y esa visita inesperada?, preguntó besándome en la frente. Isabel vino a saludar. Nada más. Sonreí, como si no tuviera ni idea de nada. Pero por dentro, mientras él hablaba de su reunión productiva, yo solo pensaba en cada cifra, cada nombre y cada fotografía que había visto. Esa noche, después de que Luis se durmiera, envié un mensaje cifrado a Isabel. Tenemos que actuar pronto. Él no va a parar por sí solo. Durante los días siguientes me concentré en reforzar su confianza en mí. Le preparaba su café favorito, lo acompañaba a eventos sociales, le decía que admiraba su visión para los negocios. Todo era una máscara. Mientras tanto, Isabel seguía ampliando el expediente, extrajo estados de cuenta, identificó transferencias hechas a paraísos fiscales y hasta encontró una propiedad que Luis había comprado a nombre de un tercero, probablemente para ocultar activos. Una tarde, mientras Luis estaba reunido con mi padre, Isabel me llamó con tono urgente. Acabo de confirmar que uno de sus acreedores más peligrosos es Héctor Salazar. Camila, este hombre no negocia con cualquiera. Si Luis le debe dinero, la situación es mucho más grave. Yo ya había visto el nombre en los papeles que encontré en su maletín. Ahora, con la confirmación de Isabel, entendí que Héctor podía ser tanto un riesgo como una oportunidad. Podríamos usarlo para presionarlo, dije en voz baja, pero tendría que ser con cuidado. Esa noche, mientras Luis hablaba por teléfono en el balcón, lo escuché discutir sobre plazos y garantías. No sabía con quién hablaba, pero la tensión en su voz me revelaba que el tiempo se le agotaba. Me miré al espejo y por primera vez desde la boda sentí que tenía la ventaja. Yo conocía su pasado, sus deudas, sus métodos, y lo más importante, él no sospechaba que yo lo sabía. El próximo paso no sería solo reunir pruebas, sería tenderle una trampa tan perfecta que no pudiera escapar. Y para eso Héctor Salazar sería la pieza clave. Cuando terminé de leer aquel expediente sobre Luis, sentí algo muy claro dentro de mí. No iba a huir. No iba a anular la boda ni a pedirle a mi padre que me rescatara de este matrimonio. No. Lo iba a destruir con sus propias armas. Pero para lograrlo necesitaba un plan. No cualquier plan, sino uno que combinara paciencia, precisión y un poco de teatro. La primera decisión fue simple. Fingir que me había rendido a él, que estaba enamorada y dispuesta a ser su cómplice. Si Luis me veía como una aliada, me confiaría más detalles y quizá acceso a información que no podría obtener de otra manera. La segunda decisión fue más arriesgada. Involucrar a uno de sus acreedores, Héctor Salazar. El nombre resonaba en mi cabeza como una campana de advertencia, pero también como una llave. Si Héctor empezaba a presionarlo, Luis se desesperaría. Y un hombre desesperado comete errores. Isabel, le dije una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Necesito que averigües cómo puedo contactar a Héctor, pero no quiero que él sepa que vengo a pedirle un favor. Quiero que crea que esto es un negocio para ambos.
Mi hermana me miró como si acabara de proponer escalar una montaña en tacones. Camila, ese hombre es peligroso. No es como en las películas donde negocias y te vas sonriendo. Aquí hay riesgos reales. Lo sé, respondí. Pero es el único que puede apretar a Luis de la forma correcta. Isabel suspiró, pero aceptó ayudarme. En menos de 3 días tenía un número de contacto. Me advirtió que no lo usara sin estar completamente segura. Respiré hondo y marqué. La voz al otro lado era grave, pausada. ¿Quién habla? Mi nombre es Camila Torres. Estoy casada con Luis Herrera. Creo que tenemos un interés en común. Hubo un silencio. Siga. Sé que él le debe dinero. Y sé que usted no tiene tiempo para juegos. Quiero proponerle algo. Presiónelo durante unos días. Hágalo sentir que su mundo se viene abajo. Si lo hace, yo puedo garantizarle que el dinero aparecerá, pero no del bolsillo de mi familia. Héctor soltó una breve carcajada. Suena interesante. ¿Y por qué habría de confiar en usted? Porque yo no lo estoy llamando para salvarlo, sino para hundirlo. Hubo otro silencio y luego, tiene agallas, señora Torres. Bien, lo haré. Pero no me gusta perder tiempo. Yo tampoco, contesté. Colgué con el corazón acelerado. Era la primera vez que decía en voz alta que quería hundir a Luis y se sintió liberador. A partir de ese día la dinámica cambió. Luis empezó a recibir llamadas que lo dejaban tenso y sudoroso. Llegaba a casa con el ceño fruncido, caminando de un lado a otro, murmurando que todo estaba bajo control. Yo, en cambio, era el retrato de la calma. Preparaba su cena favorita, le ofrecía masajes en los hombros, le decía que podía contar conmigo para lo que fuera. Una noche, mientras bebíamos vino en la sala, me miró con una mezcla de cansancio y gratitud. Camila, hay algo que necesito pedirte. Lo que quieras, respondí, como una esposa enamorada. Necesito 50,000 pesos. Es solo un préstamo temporal. Lo recuperaré en menos de un mes. Yo ya sabía que no era temporal ni mucho menos recuperable. Pero fingí dudar. Es mucho dinero, Luis. Lo sé, pero estamos casados. Y esto es por los dos. Está bien, cedí después de unos segundos. Te haré la transferencia mañana. Hice la transferencia sin mostrar el más mínimo rastro de desconfianza. Él sonrió, me besó la frente y dijo que no sabía qué haría sin mí. Lo que él no sabía era que esa transferencia no era un acto de amor, sino una inversión en mi plan. Cuanto más creyera en mi lealtad, más fácil sería guiarlo hacia la trampa final. Con el paso de los días, la presión de Héctor aumentó. Luis empezó a mencionar que necesitaba encontrar una forma más directa de acceder al dinero de la familia. Un martes por la noche, después de la cena, soltó la idea. Podría pedirle a tu papá un poder notarial para manejar algunas operaciones pequeñas. Así podría aliviarte de ciertas cargas y mover algunos fondos para inversiones rápidas. Yo fingí sorpresa, luego aprobación. Me parece bien, pero creo que deberías plantearlo como algo muy limitado. Así mi papá no se siente incómodo. Luis asintió como si fuera su idea. Al día siguiente le habló a mi padre, que aceptó darle un poder notarial limitado a transacciones de hasta 10,000 pesos y funciones administrativas básicas. Para Luis, aquello era solo el primer paso. Yo lo conocía lo suficiente como para saber que ya estaba pensando en cómo ampliar ese poder. Mientras tanto, Isabel y yo afinábamos los detalles del plan final. Necesitábamos que él cometiera un acto ilegal de forma tan evidente que la policía pudiera intervenir de inmediato. No queríamos que hubiera margen para que escapara con un tecnicismo. La clave estaba en hacerlo sentir seguro, pero también acorralado. Héctor jugaría el papel del lobo que lo empuja hacia el precipicio y yo sería la mano que le ofrece un puente, que en realidad es una trampa. Las siguientes semanas fueron un juego de paciencia. Luis comenzó a confiarme documentos para guardarlos en la casa, pensando que así estaban más seguros. Yo los fotografiaba y se los enviaba a Isabel, que ya había contactado a un abogado dispuesto a actuar cuando llegara el momento. Finalmente la presión llegó a su punto máximo. Héctor le dio un ultimátum. Tenía que pagar antes del viernes, o las consecuencias serían irreversibles. Luis, desesperado, me dijo que había pensado en pedir un préstamo mayor, esta vez desde la cuenta de la empresa de mi padre. Pero con el poder que tengo ahora no puedo hacer mucho, dijo, mirando sus papeles. Podrías pedirle que te autorice una transferencia puntual de 100,000 pesos, sugerí, como si estuviera dándole la idea de su vida. Si es solo una vez y con un propósito claro, seguro dirá que sí. Luis me miró como si acabara de salvarle la vida. Eres increíble, Camila. No lo era. Solo era paciente. Y estaba a punto de verlo caer.
Después de que Luis aceptara la idea de solicitar una transferencia directa desde la empresa de mi padre, su actitud hacia mí cambió notablemente. Era como si de pronto me hubiera colocado en un pedestal. Me trataba con una amabilidad exagerada. Me llenaba de halagos y pequeños obsequios, como si quisiera reforzar la imagen de esposo agradecido que tanto le convenía mostrar. Yo, por mi parte, continué interpretando el papel de su compañera incondicional. No podía apresurarme. Cada gesto, cada palabra tenía que reforzar la ilusión de que yo estaba completamente de su lado. Si él llegaba a sospechar que había un plan detrás, todo se derrumbaría. Durante los días siguientes me dediqué a estar presente en cada momento importante para él. Lo acompañaba a reuniones, lo ayudaba a repasar presentaciones, incluso lo escuchaba desahogarse sobre sus problemas de negocios, sin emitir juicio alguno. Aprendí a reaccionar con frases como entiendo o confío en ti, evitando cualquier señal de que yo veía más allá de su fachada. Un viernes por la tarde, mientras cenábamos en un restaurante elegante, Luis tomó mi mano sobre la mesa. Camila, nunca pensé que encontraría a alguien tan leal como tú. Hizo una pausa mirándome a los ojos. Hay cosas que no le he contado a nadie, pero contigo siento que puedo ser completamente honesto. Yo incliné la cabeza fingiendo ternura. Sabes que siempre puedes confiar en mí. Lo que vino después fue una confesión a medias. Me habló de sus proyectos fallidos en el pasado, de cómo inversiones mal planificadas lo habían endeudado y de cómo ciertos socios eran impacientes. No mencionó directamente a Héctor ni a los detalles más turbios, pero dejó claro que la situación era insostenible. Ese fue el momento perfecto para mostrarle que estaba dispuesta a hacer sacrificios por él. Luis, si necesitas más dinero, puedo ver qué joyas de mamá podemos vender. Hice una pausa bajando la mirada. No quiero que sufras por esto. Su reacción fue inmediata. Una sonrisa de satisfacción, seguida de un beso en la mano. No será necesario, pero es bueno saber que harías eso por mí. Esa noche supe que había dado un paso más en la dirección correcta. Su guardia bajaba poco a poco, y con ella la posibilidad de cometer errores aumentaba. La presión de Héctor, mientras tanto, no cesaba. Luis recibía llamadas a horas intempestivas, y yo fingía no escucharlas, aunque cada palabra quedaba grabada en mi memoria. Algunas noches se levantaba de la cama para discutir en voz baja en el balcón. Otras bebía en silencio frente a la televisión. Yo aprovechaba esos momentos para reforzar la idea de que no estaba sola en esto. Le preparaba té, le masajeaba los hombros, le decía que si mi padre confiaba en él para manejar pequeñas operaciones, seguro terminaría confiando en cosas mayores. Luis comenzó a pedirme pequeños favores administrativos, que imprimiera documentos, que organizara papeles, que revisara correos. Cada vez que me daba acceso a algo, yo lo fotografiaba discretamente y se lo enviaba a Isabel, quien ya tenía un archivo impresionante con pruebas de irregularidades y planes sospechosos. Un día me pidió que lo acompañara a una reunión importante en un hotel del centro. El pretexto era que quería mi apoyo moral, pero sospechaba que también quería mostrarme como su socia para impresionar a su interlocutor. Durante la reunión que observé en silencio, escuché cómo proponía a un empresario mover dinero en efectivo para una supuesta inversión. El empresario parecía dubitativo, y Luis insistía en que su esposa estaba de acuerdo con el plan. Yo asentí sonriendo, aunque por dentro estaba tomando nota mental de cada palabra. Al salir del hotel, Luis me abrazó en la acera. «Eres increíble, Camila. Contigo a mi lado todo es posible». Esa frase, dicha con tanto cinismo, casi me hizo reír. Todo era posible, sí. Incluso su caída. Poco a poco comencé a introducir pequeñas sugerencias que lo acercaran más a la trampa final. Una tarde, mientras revisábamos juntos unos estados de cuenta, comenté: «Luis, si pudieras manejar directamente ciertas operaciones de la empresa de papá, podrías resolver varios problemas a la vez». Él me miró con cautela. «¿Crees que tu padre aceptaría? Si lo presentas como algo puntual y beneficioso para él, sí». A partir de ahí, Luis comenzó a elaborar un discurso para convencer a mi padre. Yo lo ayudé a pulirlo, sabiendo que cada palabra lo acercaba a la transferencia que lo pondría en manos de la ley. Isabel, mientras tanto, coordinaba discretamente con el abogado y con una persona de confianza en la policía. La idea era clara. Cuando Luis hiciera la transferencia ilegal, todo debía estar listo para actuar en cuestión de minutos. La confianza de Luis hacia mí se consolidó de manera definitiva un domingo por la noche. Habíamos invitado a cenar a mi padre, y Luis aprovechó para hablar, entre plato y plato, sobre su compromiso con la empresa familiar. Con habilidad, deslizó la idea de un poder temporal para realizar una operación que, según él, ahorraría tiempo y dinero.
Yo observé cómo mi padre dudaba, pero al final asintió, influenciado por la aparente unidad que mostraba nuestro matrimonio. Está bien, pero será algo muy limitado, dijo Jorge. Y solo esta vez. Luis disimuló su satisfacción, pero yo vi el brillo en sus ojos. Ese poder era justo lo que necesitábamos para el golpe final. En los días siguientes, reforcé su sensación de control. Me mostré más cariñosa que nunca, lo acompañé a cenas, lo elogié frente a amigos y conocidos. Cada gesto era una inversión en la trampa que estaba a punto de cerrarse. Incluso llegué a proponerle que celebráramos cuando todo saliera bien. Podríamos irnos unos días a la playa, dije, recostada en su hombro. Un viaje solo para nosotros, sin preocupaciones. Me parece perfecto, contestó, creyendo que hablábamos de un futuro tranquilo. Yo sabía que ese viaje nunca llegaría. El último detalle para asegurar su confianza llegó de forma inesperada. Una tarde me llamó desde la oficina para pedirme un favor urgente. Necesito que retires unos documentos del cajón de mi escritorio y me los envíes escaneados. Hice lo que pidió, pero antes de enviarlos los copié y guardé en mi propio archivo. Eran borradores de contratos falsificados y planillas de movimientos de dinero que jamás habían pasado por la aprobación de mi padre. Cuando se los mostré a Isabel, supe que estábamos listas. Luis ya no solo confiaba en mí, dependía de mí. Y ese sería su error más costoso. Luis comenzó a vivir con el teléfono pegado a la mano. A cualquier hora, incluso durante la cena, se apartaba 2 pasos y hablaba en voz baja, girando la espalda como si el aire pudiera delatarlo. Yo lo observaba con paciencia, sosteniendo la taza de té entre los dedos para disimular el temblor que sentía, porque los días se habían vuelto un tablero de ajedrez y cada jugada mía dependía de su nervio más delgado. Sabía que los acreedores apretaban, sobre todo uno. Héctor había cumplido su parte, y el reloj por fin nos pertenecía. Amaneció lunes con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta. Yo preparé el desayuno con una calma aprendida, como quien ha ensayado cada movimiento antes de levantar el telón. Coloqué frente a él el café, las tostadas con mantequilla y una carpeta de papeles domésticos que en realidad escondían otra cosa. Un espacio, si se atrevía a mirar, para que creyera que yo también estaba preocupada por las cuentas de la casa. Miró por encima, sonrió con fastidio y volvió al móvil. Todo bajo control, murmuró, como si pronunciarlas bastara para que fueran verdad. A media mañana, cuando salió apresurado a una reunión breve, entré a su estudio con la llave auxiliar que él mismo me había dado semanas atrás. No había tiempo para dudas. Abrí el cajón del escritorio, encontré una libreta de tapas negras y un montón de hojas dispersas con cuentas trazadas a mano. Fechas, montos, flechas que conectaban nombres y apellidos, siglas de empresas, abreviaturas torpes de bancos. Saqué el teléfono y fotografié cada página con cuidado. La luz de la ventana era perfecta, y agradecí, por primera vez en días, la obediencia del sol. En la tercera hoja apareció una columna marcada con tinta roja. Viernes. Abajo, 3 líneas breves. Pago parcial. Señal. Garantía. No había cantidades, pero el color parecía gritar. Seguí pasando papeles y me encontré con un listado de cuentas, algunas a nombre de supuestos proveedores, otras a sociedades con denominaciones opacas. En una esquina, escrita en lápiz, leí HS junto a una cifra tachada y reescrita varias veces. Cerré los ojos un instante para fijar la escena en la memoria. Luego tomé otra foto y otra hasta asegurarme de que nada quedaba sin registrar. Guardé todo en su lugar y respiré hondo. El silencio de la casa trajo de golpe la voz de mi madre en recuerdo. La verdad se guarda mejor en papeles que en promesas. Sonreí con un filo nuevo. Bajé a la cocina y, como si no hubiera atravesado una línea invisible, lavé un plato que llevaba 1 hora esperando. El agua tibia sobre las manos me ancló al presente. En cuanto se secó, llamé a Isabel. «Lo tenemos», le dije, apenas respondió. Mi hermana pidió detalles y escuchó sin interrumpirme. Le conté de la libreta, de los nombres, del viernes escrito en rojo. «Eso es un deadline», concluyó. «Y si es viernes, tenemos 4 días para tensar el lazo». Asentí en silencio, no hacía falta que me lo jurara. Isabel agregó que hablaría con el abogado y con el contacto en la policía para alinear lo necesario. Otra vez insistió. Necesitamos la transferencia desde una cuenta de la empresa, directa a su cuenta personal. Sin intermediarios. Sin dudas. Colgué y pensé en mi padre. Jorge confiaba todavía en esa fachada de yerno aplicado. Había aceptado el poder notarial limitado como un gesto de confianza bajo vigilancia. Un puente pequeño sobre aguas que creía mansas. Agradecí que hubiéramos fijado límites precisos, porque ese papel, usado de manera indebida, sería el cuchillo y la evidencia.
Pero antes de cualquier paso, teníamos que empujar a Luis a creer que la empresa podía salvarlo una vez, exactamente una vez, y que él mismo podía operar sin pedir permiso. A la tarde recibí un mensaje de Héctor. Viernes. Último plazo. Que no juegue. Respondí con una sola palabra. Entendido. No necesitaba más. El acuerdo entre nosotros había sido claro desde el primer minuto. Él presionaba, yo abría la compuerta exacta por donde Luis caería sin remedio. Me preparé para el resto del día con una devoción serena. Llamé a mi padre, lo invité a cenar el miércoles. Quiero comentar contigo unas ideas para aligerar procesos, le dije, usando una frase que a Jorge le encantaba. Agilidad, repetía siempre como un mantra de empresario moderno. Esa noche, Luis llegó tarde. Traía la camisa abierta en el cuello y la mirada clavada en el suelo. Le serví un plato de sopa y me senté a su lado en silencio, como quien se ofrece sin invadir. Comió 2 cucharadas y dejó la cuchara. Necesito un respiro, dijo frotándose la frente. Hablé con un tipo que no tiene paciencia. No pregunté nombres. Fingí ignorancia con perfección. A veces la solución está en simplificar, respondí con la voz baja. Si pudieras hacer una sola operación rápida, ¿no te aliviaría todo? Se quedó mirándome como si yo hubiera abierto una ventana. Una sola operación, repitió saboreando la idea. Me incliné. Tomé su mano. Mi padre respeta tu iniciativa. Si le planteas algo puntual, armado, con beneficios explícitos para la empresa, lo escuchará. Podrías solicitar un préstamo interno, 100,000 pesos, con devolución programada. Es poco para los proyectos de la firma y suficiente para ti ahora. Callé y contuve el aire, dándole lugar al eco. Luis sonrió sin humor, pero sus ojos se humedecieron de alivio. 100,000, dijo, contando sílabas como si fueran perlas. Con tu apoyo, él aceptará. Le devolví la sonrisa más limpia de mi repertorio. No es apoyo, es confianza, y tú demostrarás que la mereces. Pensé en la palabra demostrar y su doble filo. Él creyó escuchar redención, yo evidencia. El martes amaneció tenso. Luis se vistió con cuidado, planchó la chaqueta, eligió una corbata sobria. Ensayamos juntos el discurso para mi padre, línea por línea, como 2 socios que comparten una meta. Yo corregí adjetivos, pulí cifras, añadí la palabra temporal más veces de las necesarias y remarqué que el préstamo se usaría para asegurar una oportunidad inmediata, un lenguaje que mi padre entendía como ventaja. Luis repitió todo frente al espejo. Sonar convincente es fácil cuando crees lo que dices, susurró. Lo miré con ternura prestada. Qué sencillo mentir cuando te has mentido a ti mismo primero. A media tarde me reuní con Isabel en una cafetería discreta. Le mostré las fotos de la libreta. Ella tomó notas rápidas y ajustó fechas. Viernes a las 10 sería ideal, dijo. Si la operación ocurre por la mañana, el juez disponible puede emitir la orden en minutos y la unidad económica de la policía está atenta. Tu padre tendrá que estar informado solo en lo esencial. Nada de improvisaciones. Asentí. El miércoles cenamos con él. El jueves Luis pedirá acceso técnico a la plataforma bancaria por eficiencia. El viernes la transferencia. Isabel apretó mis manos. Yo estaré afuera esperando la señal. De regreso a casa encontré a Luis hablando otra vez en voz baja. Cortó apenas me vio. Mañana cenamos con Jorge, ¿verdad? Preguntó con la alegría nerviosa del jugador que cree que al fin tendrá cartas altas. Sí, contesté. Y recuerda, tú propones, él decide. Nosotros obedecemos. Luis rió creyendo escuchar humildad. Yo ya escuchaba esposas cerrándose, lejanas. El miércoles la casa se llenó del olor familiar de la comida de mi infancia. Quise que mi padre encontrara calor, no alarma. Durante la cena, Luis habló en el tono exacto, respetuoso, seguro, técnico. Explicó que una operación ágil de 100,000 pesos permitiría concretar una compra ventajosa para un cliente futuro, con retorno claro. Jorge preguntó fechas, garantías, plazos. Luis mencionó el poder notarial limitado, subrayando que lo usaría solo para ejecutar lo ya aprobado. Una sola vez, don Jorge, prometió. Y yo añadí, papá, también me comprometo a supervisar que todo quede por escrito. Mi padre respiró hondo. Recuerdo el brillo triste de sus ojos cuando asintió. Puedo autorizar una operación puntual pero con monitoreo. Nada fuera del procedimiento. Y tú, Camila, conmigo viendo la pantalla. Luis apretó los labios para contener la euforia. Yo alcé la copa, brindé por la confianza y sentí que el brindis hacía eco en un pasillo donde ya caminaban policías con carpetas. Esa noche, en nuestra habitación,
Luis me abrazó con una gratitud que casi parecía humana. No te fallaré, susurró. Yo le acaricié el cabello. Cumple lo que prometiste y todo saldrá bien. Dentro de mí, la frase significaba, cumple y quedará aprobado. Cuando se durmió, me levanté en puntas de pie, abrí el armario y saqué la carpeta con las fotografías impresas de la libreta, junto con un resumen que Isabel había preparado. Lo leí de nuevo. La palabra viernes volvía a brillar en tinta roja, como un faro inevitable. El jueves fue un ensayo general disfrazado de vida normal. Luis pasó por la oficina de mi padre, coordinó con contabilidad los accesos necesarios y envió a Jorge un correo con el resumen de la operación a ejecutar mañana. Yo me aseguré de que en copia estuviera el correo de auditoría interna, detalle que Luis agradeció, convencido de que le daba legitimidad. A media tarde, Héctor llamó de un número desconocido. Esta vez contesté yo. Dígale que tiene hasta el viernes a mediodía. Ni un minuto más. Respondí con calma. Lo escuchó. Colgué y respiré. Nada debe apurarse cuando todo está a punto. Por la noche Luis me pidió que cenáramos fuera. Escogió un lugar sobrio, pidió vino, habló de planes para después, de una escapada a la playa, de rehacer su suerte. Yo asentía con una sonrisa templada, recordándole que el verdadero plan estaba hecho de cifras, no de sueños. Mañana a las 10:15 inicio la operación, anunció, con la seguridad ensayada de un actor la víspera del estreno. Papá estará mirando, respondí, y yo a su lado. A Luis le gustó oírlo. A mí me gustó imaginar el clic exacto de la trampa. Volvimos a casa temprano. Antes de dormir, me pidió que midiéramos otra vez las palabras para mi padre, por si acaso. Repetimos frases, apellidos, justificativos. Al final, él se recostó sobre mi pecho, como un niño que necesita un cuento. Pensé en todos los cuentos que terminan con el lobo comiendo piedras envueltas en piel de cordero. Le besé la frente y apagué la luz. El silencio tuvo el peso de una decisión irrevocable. El viernes amaneció limpio, contra todo pronóstico. Me vestí con discreción y bajé al despacho de mi padre a las 9:30. Jorge ya estaba allí, café en mano, rostro serio. ¿Segura?, me preguntó. Segura, dije, y no estaba mintiendo. A las 10 en punto, Luis llegó con su traje más obediente y una carpeta que no necesitábamos. Saludó, agradeció, habló de eficiencia. Mi padre tomó asiento frente al monitor, abrió la plataforma bancaria de la empresa y sin apartarse un milímetro del protocolo, se dio el control limitado para que Luis ejecutara la operación autorizada. Yo me senté a la izquierda de Jorge mirando la pantalla. La interfaz mostraba opciones simples, transferencias, pagos, comprobantes. Luis respiró, movió el cursor con mano firme. 100,000 pesos, dijo en voz audible, como si nombrarlos fuera parte del rito. Seleccionó transferencia a terceros. Tecleó lentamente una cuenta que reconocí al instante era la suya personal. Sentí el pulso en las muñecas. Mi padre carraspeó. ¿Beneficiario? Luis respondió. Cuenta personal temporal para consolidar compra rápida. Envío comprobante de inmediato. Nadie contestó. El sistema pidió concepto. Luis escribió adelanto proveedor y añadió una nota. Luego confirmó los 2 factores de seguridad, uno de los cuales debía autorizar Jorge. Mi padre miró la pantalla. Me miró a mí. Yo sostuve su mirada con toda la firmeza de la que fui capaz. Apoyó el token, ingresó el código. El sistema mostró la pantalla final. ¿Confirmar? Luis apretó el mouse. Un segundo después, la barra de progreso corrió como una chispa. Transferencia realizada, leyó en voz alta conteniendo una sonrisa. Yo guardé el aire. Jorge también. Luis tomó una captura, envió el comprobante y añadió. En 1 hora regreso con el contrato firmado. Entonces me levanté despacio, toqué el hombro de mi padre y él marcó el número que Isabel le había dado esa mañana. Listo, dijo, con una calma que solo tienen los hombres que han aprendido de golpes antiguos. Luis parpadeó sin entender. Sonreí, no por triunfo, sino por alivio. La prueba existía. Era clara, directa, irrefutable. El tiempo de pronto respiró distinto. Afuera, como si el mundo hubiera decidido sincronizarse con nuestro plan, sonaron 2 motores alineándose junto a la acera. Desde el ventanal vi un patrullero detenerse y a 2 agentes descender con paso seguro. No hice un gesto, solo tomé la mano de mi padre, cálida y firme. Luis, ajeno aún a la marea que se levantaba, guardó su carpeta y se acomodó la corbata. Voy y vengo, alcanzó a decir. Yo asentí con dulzura. El viernes, por fin, había llegado.
y con él, la marea. Antes de contarte cómo se desencadenó todo, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete ahora al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. De verdad me encantaría leerte y en nuestro próximo video saludarte personalmente. Tu participación hace que estas historias cobren vida y quiero que sientas que aquí tu voz siempre cuenta. Ahora sí, respira hondo porque lo que voy a contarte es el momento en que todo mi plan se convirtió en realidad. El reloj del despacho marcaba las 10:18 cuando Luis terminó de enviar el comprobante de la transferencia. Mi padre, Jorge, todavía tenía la mano apoyada en el escritorio, el token de seguridad a un lado y la mirada fija en la pantalla como si pudiera borrar la operación con solo desearlo. Yo me mantenía de pie, un paso detrás de su silla, con las manos entrelazadas para que no se notara que las palmas me sudaban. Luis se incorporó, ajustándose la chaqueta. En 1 hora regreso con el contrato firmado, dijo, como si aquello fuera una formalidad más. No sabía que esa frase sería la última que pronunciaría en libertad por mucho tiempo. Mi padre me miró y, sin apartar los ojos de mí, marcó el número que Isabel le había dado esa misma mañana. Listo, dijo en voz baja. Yo asentí. No hizo falta más. Afuera, a través del ventanal, vi cómo un patrullero se detenía frente a la empresa. 2 agentes descendieron con paso firme, seguidos de un hombre de traje gris que reconocí como el abogado que había estado trabajando con Isabel. Sus expresiones no dejaban lugar a dudas. Venían a cumplir con un procedimiento claro y contundente. Luis no se percató de nada. Seguía revisando su teléfono, probablemente enviando un mensaje a Héctor o a alguno de sus cómplices. Cuando el sonido de las botas contra el piso de mármol llenó la oficina, levantó la vista, sorprendido. ¿Pasa algo?, preguntó con una sonrisa automática que intentaba disimular la inquietud. Uno de los agentes sacó un documento plastificado y habló con voz firme. Señor Luis Herrera, queda usted detenido por presunto delito de fraude y uso indebido de poder notarial. Tiene derecho a guardar silencio y a contar con un abogado. El rostro de Luis cambió en cuestión de segundos. Pasó de la sorpresa a la incredulidad y de ahí a una furia contenida. ¿Fraude?, rió sin humor. Debe haber un error. El abogado dio un paso al frente, colocando sobre el escritorio una carpeta con copias impresas, la libreta, las fotografías de las transacciones, la copia del poder notarial y el comprobante de la transferencia que acababa de realizar. No hay error, señor Herrera. La evidencia es clara. Luis me miró entonces. Sus ojos, que tantas veces me habían buscado con falsa ternura, ahora ardían de sospecha. ¿Qué hiciste?, me preguntó, como si con esa sola pregunta pudiera revertir el tiempo. No respondí. Me limité a sostenerle la mirada, tranquila, sin parpadear. Los agentes se acercaron para colocarle las esposas. Luis dio un paso atrás, levantando las manos. «Esto es una locura. No tienen pruebas», empezó a decir, pero el abogado lo interrumpió. «Las pruebas están en la carpeta, señor. Y también en el sistema de la empresa, donde se registró cada paso de la transferencia». Mi padre, que hasta ese momento había guardado un silencio pesado, habló con voz grave. «Luis, te di mi confianza. Tú la usaste para robar». El impacto en su rostro fue visible. Por un instante pareció que iba a intentar justificarlo, pero al ver la expresión de Jorge se quedó callado. Los agentes procedieron con calma pero con firmeza. Le pidieron que se girara. Le aseguraron las manos detrás de la espalda y lo guiaron hacia la salida. Luis me lanzó una última mirada, mezcla de rabia y desconcierto. «Te arrepentirás», murmuró, tan bajo que solo yo lo escuché. Yo incliné la cabeza sin apartar la vista de él. «No lo creo». En el pasillo, los empleados de la empresa miraban con asombro la escena. Algunos cuchicheaban, otros se quedaban inmóviles. Era imposible que no se sintieran impactados. El yerno del dueño, esposado y escoltado por la policía, en plena mañana laboral. El sonido de las puertas del patrullero cerrándose retumbó en mis oídos como un punto final. Luis fue colocado en el asiento trasero y el vehículo arrancó con una sirena breve, abriéndose paso entre el tráfico. Me quedé mirando hasta que desapareció de vista. Sentí una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque el plan había funcionado sin errores. Vacío porque era imposible no sentir el peso de todo lo que habíamos vivido para llegar hasta ahí. De regreso en la oficina, el abogado nos explicó los siguientes pasos: la denuncia formal, la ratificación de pruebas y la coordinación con el Ministerio Público para que el caso avanzara con rapidez. Isabel llegó minutos después con una carpeta aún más gruesa que la del abogado. Se la entregó a mi padre y juntos revisaron cada documento. «Todo está respaldado», dijo ella.
No hay forma de que se salga con la suya. Yo me dejé caer en una silla, sintiendo por primera vez en semanas que podía soltar los hombros. Gracias, le dije a Isabel. No me agradezcas todavía. Aún falta el juicio. Esa misma tarde, Héctor me envió un mensaje corto. Ya no me debe nada. Considéralo cerrado. Lo leí varias veces antes de borrarlo. No quería conservar ni su número en el teléfono. Habíamos hecho un trato y él lo había cumplido. No necesitaba más vínculos con su mundo. Por la noche la noticia ya circulaba en redes sociales y en la prensa local. Empresario detenido por fraude en empresa familiar. Las fotos de Luis entrando a la comisaría, con la cabeza gacha y las esposas a la vista, ocupaban los titulares. Recibí mensajes de conocidos, algunos incrédulos, otros felicitándome por haberme librado de él. Respondí a pocos. No quería convertir esto en un espectáculo personal. Esa noche dormí en casa de mi padre. La sensación de seguridad fue distinta, más profunda. En la madrugada me desperté y bajé a la cocina. Encontré a Jorge sentado con una taza de café y la mirada perdida. Lo siento, papá, dije, rompiendo el silencio. No tienes nada que lamentar, respondió sin mirarme. Si no hubieras actuado, hoy estaríamos hablando de pérdidas mucho peores. Se quedó callado un momento. Luego me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu madre estaría orgullosa de ti. Sus palabras me llegaron al corazón. Me acerqué y lo abracé, sintiendo que por fin el peso de la traición empezaba a disiparse. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, firmas y reuniones con abogados. Carlos y Andrés, los viejos amigos de Luis, aparecieron para dar sus testimonios. Carlos confesó que siempre había sabido que Luis planeaba usarme, pero que no imaginó que llegara tan lejos. Andrés confirmó que las deudas con prestamistas peligrosos eran reales y que él mismo había advertido a Luis que no jugara con fuego. Cada declaración reforzaba el caso. El expediente crecía. Y con él la certeza de que el final de Luis no sería una simple multa o una advertencia. La última vez que lo vi antes del juicio fue en una audiencia preliminar. Estaba demacrado, con el traje arrugado y las ojeras marcadas. Cuando me vio entrar, esbozó una sonrisa torcida. No dijo nada, pero sus ojos parecían buscar una explicación que nunca le daría. Me senté en silencio escuchando cómo los abogados exponían las pruebas. La transferencia ilegal, los antecedentes de fraude, los testimonios de Carlos y Andrés, y las conexiones con prestamistas. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que lo separaría de la libertad. Cuando terminó la audiencia, Luis fue escoltado fuera de la sala. Pasó a mi lado, tan cerca que pude oler su perfume. No giró la cabeza. Al salir del tribunal, el aire fresco me golpeó el rostro. Por primera vez en meses, respiré sin sentir una presión en el pecho. No era el final todavía, pero ya podía ver la línea de meta. La trampa había funcionado. Luis estaba tras las rejas, enfrentando cargos sólidos. Y yo estaba libre. El eco de la puerta del tribunal cerrándose detrás de Luis fue como un cambio de estación. En ese instante todo el clima de mi vida cambió. La tensión que había sido un invierno largo y opresivo empezó a derretirse como nieve al sol, dejando al descubierto el terreno real sobre el que me encontraba. No era un campo de flores todavía, pero sí un suelo firme, libre de la sombra que él había proyectado durante meses. Las horas posteriores a su detención fueron un torbellino. Apenas salimos del edificio judicial, los periodistas se abalanzaron con cámaras y micrófonos. Sus preguntas eran como flechas. ¿Es cierto que el señor Herrera cometió fraude contra la empresa de su padre? ¿Usted estaba al tanto de las actividades ilegales? ¿Cómo se siente al ver a su esposo detenido? No respondía ninguna. Caminé recta con la vista al frente, escoltada por Isabel y el abogado. No iba a permitir que mi primera imagen libre de Luis se convirtiera en un espectáculo para alimentar titulares baratos. En la calle, sentí el aire frío en la cara y por primera vez un silencio verdadero dentro de mí. Isabel me tomó de la mano. «Lo lograste, Cami», susurró. «Y lo hiciste sin ensuciarte las manos». Le sonreí con un cansancio que solo ella podía entender. Ese mismo día, Carlos y Andrés acudieron voluntariamente a la fiscalía para ampliar sus declaraciones. Carlos se presentó con aspecto nervioso, mirando a todos lados como si temiera que alguien lo siguiera. Confesó que desde el principio supo que Luis no estaba interesado en el matrimonio por amor, sino por los negocios de mi padre. Admitió que había sido testigo de varias conversaciones sobre las deudas y sobre la posibilidad de acelerar mi desaparición si las cosas no salían como él quería. «No pensé que llegara a tanto», dijo con la voz quebrada. «Creí que eran solo fanfarronadas, hasta que me di cuenta de que hablaba en serio.
Andrés, en cambio, llegó con paso firme y una actitud decidida. Confirmó cada palabra de Carlos y agregó que Luis debía más de lo que todos pensaban. También relató que lo había visto entregar joyas y documentos como parte de pagos parciales a gente peligrosa. Ese hombre ya no tenía frenos, afirmó. Si no lo paraban, alguien iba a salir muy lastimado. Mientras ellos declaraban, yo me reunía con mi padre y el abogado en la oficina familiar. Jorge estaba serio, pero había en sus ojos una mezcla de alivio y orgullo. Hija, me dijo cuando quedamos a solas, lo que hiciste fue arriesgado, pero también fue lo más valiente que he visto en mi vida. No supe qué contestar. Durante semanas había actuado como si todo fuera un juego de estrategia, pero ahora, al escuchar a mi padre, entendí que había estado caminando sobre un campo minado. Un paso en falso y el final habría sido muy distinto. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Héctor Salazar. No usaba más que unas pocas palabras. Eres más lista de lo que pensé. Considéralo saldado. No habrá más reclamaciones. Respiré hondo y borré el mensaje de inmediato. Héctor había cumplido su parte del trato, y yo no quería mantener ningún vínculo con él. Lo último que necesitaba era un recordatorio constante de que en esta historia también había tocado las puertas de gente peligrosa. Los medios de comunicación no tardaron en convertir la noticia en un festín. Portadas con fotos de Luis esposado, titulares sensacionalistas y programas de televisión que reconstruían nuestra relación como si fuera una telenovela. Escuché en silencio, sin corregir ni desmentir nada. La verdad ya estaba en manos de la justicia y eso era lo único que importaba. Algunos intentaron entrevistar a Isabel, pero ella fue tajante. No tenemos nada que decir fuera de los tribunales. En los días siguientes empecé a notar pequeños cambios que confirmaban que el peso de Luis se estaba desvaneciendo. Dormía mejor. Podía desayunar sin que una mirada o un comentario suyo me pusieran en guardia. Caminaba por la calle sin sentir que debía revisar quién venía detrás. Era como si mi mundo hubiera recuperado su color natural. Sin embargo, había una nube que no se disipaba. El juicio. Sabía que quedaba un camino legal largo y que Luis, aunque acorralado, podía intentar maniobras para reducir su condena. El jueves Isabel me llamó temprano. Tenemos fecha para la audiencia formal, dijo. Será en 2 semanas. Esa noche nos reunimos en casa de mi padre para planificar nuestra estrategia con el abogado. Queríamos que cada testimonio y cada documento estuvieran perfectamente organizados para evitar cualquier grieta. El caso es sólido, dijo el abogado, pero no podemos confiarnos. Herrera es astuto. Si le damos espacio, intentará manipular el proceso. Acordamos que yo no tendría contacto directo con él bajo ninguna circunstancia. Cualquier intento suyo de comunicarse debía pasar por el abogado. Mientras tanto, la empresa de mi padre comenzó a recibir mensajes de clientes y socios expresando su apoyo. Algunos confesaron que siempre habían tenido mal presentimiento sobre Luis. Otros simplemente ofrecieron su solidaridad. Jorge agradeció cada gesto, pero dejó claro que el negocio seguiría adelante con más cuidado que nunca. En medio de todo recibí otra visita inesperada. Carlos. Llegó una tarde nervioso con un sobre en la mano. No quiero problemas, dijo, pero creo que esto puede ayudarles. Dentro del sobre había copias de correos electrónicos entre él y Luis, donde este último le contaba sus planes para manipular a mi padre y para aprovechar el matrimonio. Eran pruebas adicionales que reforzaban la intención fraudulenta. ¿Por qué me lo das ahora?, pregunté. Carlos bajó la mirada. Porque ya no me debo nada a él y porque, bueno, me da vergüenza no haberte advertido antes. Lo acepté sin juzgarlo. En esta historia, cada quien tenía su propio peso que cargar. Los días pasaban y poco a poco empecé a ocupar mi tiempo en cosas que había dejado de lado. Retomé mi trabajo voluntario en una fundación de mujeres, algo que Luis había desalentado desde el inicio. Volví a leer por las noches, a cocinar sin prisa, a escuchar música sin sentir la urgencia de apagarla para evitar un comentario suyo. Pero aunque mi vida empezaba a reconstruirse, la presencia de Luis seguía latente en cada llamada del abogado, en cada notificación judicial, en cada artículo que lo mencionaba. El último giro de esos días llegó cuando Héctor, a través de un intermediario, hizo llegar un mensaje a mi padre. Su hija no me debe nada, y me alegra que haya demostrado más cabeza que muchos hombres de este negocio. Jorge no comentó mucho, pero me miró con un respeto nuevo. Hiciste que un hombre como Héctor te respete. Eso no es común. No es algo de lo que quiera presumir, papá, contesté. Prefiero que esta sea la última vez que su nombre aparece en mi vida. Finalmente, la semana previa a la audiencia, recibimos la confirmación de que todos los testigos se presentarían. Carlos, Andrés, 2 empleados de la empresa que habían visto movimientos extraños y el perito que analizaría la transferencia.
El caso estaba listo para ir a juicio. Pero más allá de la legalidad, yo ya sentía que el castigo de Luis había comenzado desde el momento en que lo sacaron esposado de la oficina. Ese día su máscara se rompió frente a todos y nada podría repararla. El día del juicio amaneció con un cielo despejado, pero dentro de mí había una tormenta silenciosa. Habían pasado semanas desde la detención de Luis, y aunque cada día sin él había sido un alivio, sabía que esta jornada marcaría el cierre definitivo de una etapa de mi vida, y el inicio de otra. Isabel y yo llegamos juntas al tribunal. Ella llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo con cada prueba perfectamente organizada. La libreta con las anotaciones de Luis, los comprobantes de la transferencia, las copias de los correos electrónicos, las declaraciones firmadas de Carlos y Andrés, y los informes periciales que demostraban la intención fraudulenta. Nuestro abogado ya nos esperaba en la entrada, revisando por última vez la estrategia. El caso es sólido, nos dijo, pero no olviden que Luis sabe manipular. Intentará confundir, mostrarse víctima o incluso acusar a otros. No reaccionen. Entramos en la sala. El murmullo de las personas presentes se apagó cuando Luis fue escoltado hasta su lugar. Llevaba un traje gris que le quedaba flojo. Había perdido peso y con él parte de la arrogancia que lo caracterizaba. Sin embargo, en sus ojos todavía brillaba esa chispa de cálculo que tanto conocía. Evité mirarlo directamente. No quería que interpretara mi atención como un puente para acercarse. Yo estaba ahí por justicia, no por él. El fiscal presentó primero el caso. Habló con claridad, detallando cómo Luis había obtenido un poder notarial limitado, cómo había usado ese poder para realizar una transferencia no autorizada a su cuenta personal y cómo la operación había sido planeada con premeditación, aprovechándose del vínculo familiar y del matrimonio. Luego, uno a uno pasaron los testigos. Carlos relató las conversaciones previas a la boda, las risas en la sacristía y las intenciones de Luis de obtener control sobre los negocios de mi padre. Andrés confirmó la magnitud de las deudas y las amenazas veladas que había escuchado. El perito financiero explicó, con gráficos y documentos, que la transferencia realizada no correspondía a ninguna operación legítima de la empresa y que el dinero había sido movido a una cuenta sin relación comercial alguna. Cuando fue mi turno, me levanté y caminé hacia el estrado. El silencio se hizo más denso. Conté mi versión de los hechos desde el principio. La boda, la conversación que escuché en la sacristía, mi decisión de fingir para proteger a mi padre y la empresa, y el plan que elaboré con ayuda de Isabel para obtener pruebas irrefutables. No exageré ni añadí dramatismo innecesario. Me limité a la verdad porque la verdad en este caso ya era lo suficientemente contundente. Luis me miraba fijamente, como si intentara atravesarme con los ojos. Cuando terminé, el abogado defensor pidió permiso para hacerme preguntas. Intentó insinuar que yo había manipulado la situación para incriminarlo. ¿Acaso no es cierto que usted fingió ser una esposa amorosa para ganarse la confianza de mi cliente?, preguntó con tono acusador. Es cierto, respondí sin vacilar. Lo hice para protegerme y para proteger a mi familia de alguien que planeaba engañarnos. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez pidió silencio y la defensa se retiró a su asiento. Al final de la jornada, después de escuchar a todas las partes, el juez dictó sentencia. Luis Herrera fue condenado a 4 años de prisión por fraude y uso indebido de poder notarial. Cumpliría 2 años y medio efectivos, con posibilidad de libertad condicional solo si demostraba buena conducta y pagaba una indemnización a la empresa de mi padre. Escuché el veredicto con una calma que me sorprendió. No hubo alegría desbordada ni deseo de venganza saciado. Solo una paz silenciosa, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros. Luis, en cambio, reaccionó con furia contenida. Se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Esto no termina aquí». Lo miré por última vez y contesté: «Para mí sí. Después del juicio, inicié el proceso de divorcio. Fue rápido, gracias a la condena y a la evidencia acumulada. Recuperé mi apellido de soltera, y con él una parte de mi identidad que había quedado sepultada bajo meses de manipulación. Me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso, lejos de los recuerdos de la casa donde viví con Luis. Pasé días redecorándolo. Paredes claras, muebles sencillos, plantas en cada rincón. Era mi manera de llenar el espacio de vida nueva. Isabel, mientras tanto, se graduó de Derecho con honores. El caso de Luis le había dado experiencia práctica y contactos valiosos. Recibió una oferta para trabajar en el mismo bufete que nos había representado y aceptó sin dudarlo. Verla avanzar me llenaba de orgullo. Ella había sido mi aliada más fiel y ahora estaba lista para defender a otros con la misma tenacidad con la que me defendió a mí.
Mi padre, por su parte, fortaleció los protocolos de la empresa. Implementó medidas de control más estrictas, revisó cada sociedad y reforzó la seguridad en todas las operaciones financieras. Me pidió que lo asesorara en algunos proyectos y acepté, pero dejando claro que también quería tiempo para mis propios planes. Los meses pasaron y la imagen de Luis en prisión se volvió cada vez más lejana. A veces escuchaba rumores de su comportamiento en la cárcel, que trabajaba en la biblioteca, que evitaba conflictos, que pasaba horas escribiendo cartas que nunca enviaba. No me interesaba comprobarlo. Yo estaba ocupada reconstruyendo mi vida. Retomé mi trabajo voluntario en la Fundación de Mujeres, me inscribí en un curso de cocina y empecé a salir con amigos que había dejado de ver. Redescubrí el placer de las conversaciones sin prisas, de los paseos sin mirar el reloj, de las noches tranquilas leyendo junto a la ventana. Un año después del juicio, recibí una carta de Luis desde la prisión. No la abrí. La guardé en una caja y la dejé en el fondo de un armario. No necesitaba sus palabras para cerrar esta historia. La única correspondencia que aceptaba era la que venía del presente y del futuro. En mi interior había hecho un juramento. Nunca más ignorar las señales de alerta. Aprendí que la honestidad no se negocia y que el amor verdadero nunca se construye sobre mentiras. Cuando se cumplieron 2 años y medio de su condena, supe por terceros que Luis había salido en libertad condicional. No buscó contactarme de inmediato, pero sabía que tarde o temprano lo intentaría. Yo para entonces ya había dado un paso importante. Había conocido a Antonio Ramírez, un veterinario de mirada sincera y manos que siempre olían a lavanda y a jabón. Nos encontramos en una feria de adopción de mascotas y desde ese día nuestras conversaciones fueron creciendo hasta convertirse en una relación estable y tranquila. Con Antonio no había secretos ni juegos. No necesitaba fingir ni cuidar cada palabra. 3 años después decidimos casarnos en una ceremonia pequeña, rodeados solo de familia y amigos cercanos. Nada de lujos excesivos ni listas interminables de invitados. Solo amor, promesas reales y una celebración sincera. El día de mi segunda boda, mientras caminaba hacia Antonio, pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. No sentí rencor hacia Luis, solo un agradecimiento silencioso por las lecciones aprendidas, aunque hubieran llegado envueltas en dolor. Cuando tiempo después Luis intentó contactarme, ya no tenía cabida en mi vida. No respondía a sus mensajes ni a sus llamadas. No porque quisiera castigarlo, sino porque simplemente ya no era parte de mi historia. Había cerrado ese capítulo para siempre. 3 años después de la libertad condicional de Luis, mi vida era completamente distinta. El eco de su voz, que antes resonaba como una sombra en cada decisión, se había desvanecido. Ya no lo recordaba con rabia, sino como una advertencia constante de lo que jamás volvería a permitir. Vivía en una casa luminosa, con un jardín pequeño donde las flores parecían celebrar cada amanecer. Antonio y yo habíamos construido un hogar lleno de respeto, apoyo y cariño. Él era de esos hombres que escuchan con atención, que miran a los ojos cuando hablas y que cumplen su palabra incluso en los detalles más pequeños. Con él no había juegos de poder ni silencios cargados de sospecha. Compartíamos los gastos, los sueños y hasta las tareas más simples, como regar las plantas o cocinar juntos. Yo había aprendido que la verdadera complicidad no necesita máscaras y que el amor genuino es, ante todo, paz. El día en que me enteré de que Luis había intentado averiguar mi dirección, estaba en la cocina preparando café. Isabel fue quien me lo contó, con la serenidad de quien ya sabe que no hay nada que temer. Preguntó a un conocido tuyo, dijo, pero no consiguió nada. Y aunque lo lograra, sabe que no tiene derecho a acercarse. Le sonreí y volví al café. No iba a dejar que un fantasma del pasado ensuciara el presente que tanto me había costado construir. En la Fundación de Mujeres donde colaboraba, mi historia se había convertido en una lección viva. Muchas veces, al escuchar a mujeres que atravesaban relaciones tóxicas, recordaba cada momento de mi matrimonio con Luis. Les hablaba de las señales de alerta, de la importancia de no ignorar la intuición y de la fuerza que se encuentra cuando decides actuar. No es venganza, es justicia, les decía, y sobre todo es amor propio. Algunas lloraban, otras sonreían con gratitud. Yo veía en sus rostros el reflejo de lo que alguna vez fui y la promesa de lo que podían llegar a ser. Un domingo por la mañana, mientras Antonio y yo paseábamos por un parque, nos cruzamos con una pareja que me resultó vagamente familiar. El hombre me miró con curiosidad, como si intentara recordar de dónde me conocía. No supe si era amigo o cómplice de Luis, pero no importaba. Seguí caminando tomada de la mano de Antonio, segura de que mi vida estaba exactamente donde debía estar.
Ese fue el momento en que comprendí que el verdadero cierre no llega cuando el otro recibe su castigo, sino cuando tú dejas de necesitar mirar atrás. Luis Seus, según me contaron, había intentado rehacer su vida, pero su reputación lo precedía. Nadie quería asociarse con él en negocios importantes. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad buscando un nuevo comienzo. Yo no sentía curiosidad por confirmar esos rumores. Mi historia con él estaba escrita, sellada y archivada. En cambio, mi presente estaba lleno de planes nuevos. Antonio y yo adoptamos un perro, un mestizo juguetón que se convirtió en el guardián alegre de la casa. Isabel, ahora una abogada respetada, seguía defendiendo casos de mujeres que necesitaban salir de relaciones destructivas. Y mi padre, más cauteloso que nunca, había convertido su empresa en un ejemplo de integridad y control. A veces por las noches mientras leía junto a la ventana, me sorprendía pensando en todo lo que había aprendido. Aprendí que la paciencia es un arma poderosa, que la verdad siempre encuentra su camino, y que la libertad no solo se gana en un tribunal, sino en el momento en que decides no tolerar menos de lo que mereces. Miraba a Antonio concentrado en sus libros de veterinaria o acariciando al perro, y sentía gratitud. Gratitud por él, por Isabel, por mi padre, y hasta por las circunstancias que me habían llevado a descubrir mi propia fuerza. Porque sí, el camino fue doloroso, pero cada paso me trajo hasta aquí, a una vida donde puedo respirar sin miedo, amar sin dudas y soñar sin límites. Y si me preguntas qué le diría hoy a la Camila que estaba en aquella sacristía, escuchando las risas de Luis y sus amigos, le diría: no tengas miedo, ese día no será el fin, será el comienzo de la mujer más fuerte que jamás imaginaste ser. Y ahora que has llegado hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal para seguir escuchando relatos que te inspiren, que te emocionen y que tal vez te ayuden a ver tu propia vida con otros ojos. Y por favor, déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leerte y saludarte personalmente en un próximo video. Tu experiencia, tu voz y tu historia también merecen ser escuchadas, porque aquí cada final es solo el principio de algo mejor.